La lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el capítulo 4, perdón, y el versículo 6. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Amén. Muy buen día, mis apreciados. El Señor me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, mi hermana Alba, por compartir con nosotros la lectura en esta mañana. Y abrazos de bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno es poder reunirnos por este medio, aunque no estamos en un lugar físicamente, un templo, un auditorio. Sin duda alguna estamos en la presencia del Señor y como dijo el salmista David, es preferible estar un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ella. Y con ese motivo, sin duda alguna, nos reunimos y se reúnen ustedes cada mañana, cada mañana. Ese debe de ser el principal motivo de estas conexiones. Ese debe de ser el principal propósito de cada mañana, poder estar en la presencia del Señor. Caminar con el Señor en esta tierra para poder alternar con los adoradores celestiales por toda la eternidad. Un feliz santo sábado para cada uno de ustedes, mis apreciados, querida familia, y esperamos que el Señor pueda hacer su obra a través del Espíritu Santo en nosotros permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nosotros. Les invito una vez más, antes de abrir la palabra del Señor, les invito para que me puedan acompañar en oración. Los que puedan arrodillarse, les invito para que lo puedan hacer. Vamos a orar. Padre, Señor nuestro, Padre amado, gracias por que en tu plan te has propuesto a que podamos tener ese encuentro, esa experiencia de vida real con Cristo Jesús. Gracias porque en ese plan maravilloso te propusiste llamarnos, escogernos, Señor. Y gracias porque a través de ese maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, te propusiste a justificarnos. Pero el objetivo, mi Señor, el propósito va más allá. Apropiarnos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, esa justicia impartida. Que podamos tener esa idoneidad para el cielo. Es un derecho maravilloso que tenemos nosotros y a través de esa justicia imputada es el derecho que tenemos al cielo, pero necesitamos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, rindiendo nuestra voluntad a ti, tener la idoneidad suficiente de poder ganarnos, de poder ser merecedores y disfrutar de ese derecho que tenemos. Padre, aquí estamos. Entramos en esta mañana en un terreno maravilloso, entramos en esta mañana en el estudio de tu palabra, pero queremos hacerlo, Señor, con la fe de un aprendiz. Queremos hacerlo, Padre, con los pies descalzos, en reverencia, permitiendo que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos muestre toda verdad. Pero más que mostrarnos una verdad teórica, una verdad intelectual, conceptual, puede mostrarnos una verdad de relación, de experiencia, de unidad con Cristo Jesús. Padre, en tus manos quedamos.
Nos escondemos en tu presencia. Aleja cualquier cosa que pueda dañar nuestra entrega a ti en esta mañana y escuchar tu voz. Toma el control de la sala, del internet, de la señal, como lo has hecho hasta este momento. Gracias por esto, mi Señor. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis apreciados, continuamos con nuestro estudio y estamos en esta parte ya de los 24 ancianos. 24 ancianos. Hemos visto hasta ahora las características de esos 24 ancianos, ¿verdad? Ese grupo especial de ángeles fuertes, de seres celestiales, no terrenales, seres celestiales. Y ayer surgía la pregunta, ¿por qué si es un concilio celestial y por qué si son seres celestiales, por qué Satanás? ¿Por qué estaba Satanás entre los hijos de Dios? Como lo vimos, mis amados, allí en el libro de Job, allí el Job nos dice que Satanás llegó a este concilio celestial entre el grupo de los hijos de Dios. ¿Por qué Satanás se siente con ese derecho? ¿Por qué Satanás reclama el derecho de pertenecer a ese grupo selecto, que es un grupo selecto? Bueno, la respuesta la encontramos en el texto que vamos a ver ahí en pantalla. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Allí encontramos la respuesta de por qué Satanás se siente con el derecho de reclamar que pertenece o de pertenecer a este grupo selecto. Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Aquí comienza las tentaciones que le hizo precisamente Satanás a Jesús en el desierto. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí, miren lo que está diciendo, por eso él se siente con el derecho de pertenecer a ese grupo selecto y de estar en el concilio celestial. Porque a mí me ha sido entregada toda esa potestad. Y a quien yo quiera, se la doy. Qué prepotencia, ¿verdad? Qué prepotencia. ¿Satanás qué hizo? Satanás hurtó el territorio que Dios y la potestad y las escrituras de propiedad que Dios le había dado a Adán. Por eso se refirió Jesús a Satanás como el gobernante de este mundo allí en el Evangelio de Juan. Y cuando Adán escogió obedecer a Satanás, inmediatamente Adán se convirtió en un súbdito, se convirtió en un siervo. Somos siervos de aquel a quien escogemos obedecer, ¿sí o no? Somos siervos de aquel a quien decidimos obedecer. Pero surge un interrogante, sufre una pregunta muy interesante, muy importante, diría yo, muy solemne. ¿Por qué colocó Dios a Adán originalmente sobre el trono para representar a este planeta ante el concilio celestial? ¿Se acuerdan? Ayer ustedes, alguien preguntó, bueno, pero Adán estaba en esta tierra, ¿cómo se hubiera presentado Adán si no hubiera pecado, cómo se hubiera presentado Adán ante el concilio? Aquí está esta pregunta, ¿por qué colocó Dios a un ser terrenal
¿Por qué colocó Dios a Adán originalmente sobre el trono? Para representar, o sobre uno de esos tronos, para representar a este planeta ante el concilio celestial. ¿Por qué no fue colocado uno de esos ángeles fuertes? ¿Por qué no fue colocado uno de esos ángeles más elevados, como ocurrió con los otros mundos del universo? Miren, el Señor es sabio. El Señor tenía un plan para nosotros, para la raza humana. Y era un plan, ese plan de Dios para la raza humana era distinto que el plan que Él tenía para los otros mundos. Mientras que los otros mundos tenían un ángel fuerte que los representaba ante el concilio celestial, ¿qué hizo Dios con Adán? Dios lo colocó para gobernar aquí en esta tierra. La mensajera del Señor explicó y explica claramente que los seres humanos estaban en una categoría diferente y tenían un propósito especial. Miren lo que dice ella aquí en esta hermosa cita de la Riviera Geral, febrero 11 del año de 1902. Aquí está en pantalla. Riviera Geral, febrero 11 de 1902 dice: todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y el hombre. Los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fueron hechos, miren por qué eran distintos, porque fueron hechos a imagen de Dios. Y ese es el propósito de Dios en esta tierra para nosotros. Que ustedes y yo, que el ministerio de los redimidos, sean la imagen de Dios en esta tierra, como lo fue Enoc. Por eso Enoc fue trasladado al cielo, porque vivió en esta tierra siendo la imagen de Dios. Moisés, a pesar de el pecado que cometió, Moisés procuró, mientras caminaba en el desierto, procuró ser la imagen de Dios. Elías, a pesar de que estaba sujeto a pasiones como las nuestras, Elías fue trasladado al cielo porque procuró en esta tierra ser la imagen de Dios. Y era el propósito, sigue diciendo la cita, y era el propósito del Creador que poblaran la tierra. Habían de vivir en íntima comunión con el cielo, recibiendo poder de la fuente de todo poder, sostenidos por Dios. Oh, mis amados, sostenidos por Dios, habían de vivir vidas libres de pecado. ¿Qué dice entonces el Señor o la palabra del Señor? Y lo podemos leer allí en Salmos, el capítulo 8, ustedes lo pueden leer en casa. Dios creó a Adán y a Eva un poco menor que los ángeles y les puso una prueba. Si Adán y Eva pasaban la prueba, ellos y sus descendientes llenarían las vacantes que fueron dejadas en el cielo por Lucifer y sus ángeles. Este era el propósito de la procreación. Ahora consideremos la evidencia de esto. Vamos a considerar la evidencia de lo que les acabo de mencionar. La hermana White afirma con absoluta claridad que las vacantes que dejaron Lucifer y sus ángeles en el cielo serán llenadas por los redimidos del Señor de toda la tierra. Vamos a leer dos citas. La primera de ellas, la maravillosa gracia de Dios, página 344. Miren lo que dice. La maravillosa gracia de Dios, página 344. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de haber pasado la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana, si se manifestaban obedientes a cada palabra suya. Adán
tenía que ser probado para ver si sería obediente como los ángeles leales o si sería desobediente. Tenía que ser así. Y ahí podemos ver claramente que con los redimidos, con la familia humana, Dios quería repoblar el cielo. Siguiente cita. La historia de la redención, página 19. Miren lo que dice. Historia de la redención, página 19. El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podía conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Ahora, pregunto, mis amados, ¿cambió el plan de Dios después que Adán y Eva pecaron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cambió el plan de Dios después de que Adán y Eva pecaron? ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? Mis amados, ustedes pueden escribir ahí en el chat. A mí me gusta hacer preguntitas. ¿Mm? ¿Cambió el plan de Dios, queridos, después de que Adán y Eva pecaron? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Mm? Ok, ok, ok. Por supuesto que no. El plan no cambió en absoluto. Ni un ápice cambió el plan. Ni un ápice. Nada cambió. Miren estas dos citas de la sierva del Señor. La primera de ellas, Profetas y Reyes, página 432. Miren lo que dice. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios e insiste en acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como el mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿Acaso no han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado su vida. Qué cobarde Satanás. Eso es cobardía. Eso es un plan macabro. Y él dice, contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. Me desterrará Dios a mí y a mis ángeles de su presencia y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados. Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Y ahora miren la siguiente cita. Matutina, reflejemos a Jesús, página 339. Quienes caminan como Cristo caminó, a pesar de la condición caída, quienes caminan como Cristo caminó y son pacientes, amables, bondadosos, humildes, mansos de corazón, quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas, los que se preocupan por las almas. Misión, mis amados, misión, obra misionera, ir a rescatar a los perdidos. Los que se preocupan por las almas como Él se preocupó, estos entrarán en el gozo de su Señor. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios.
Estos son los que junto a Cristo verán las aflicciones de su alma y serán satisfechos. Finalmente el cielo triunfará, pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles en el cielo serán ocupadas por los redimidos del Señor. Pregunto, ¿en dónde está la evidencia bíblica que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles? Y si Adán pasaba la prueba, sería igual a los ángeles. ¿Dónde está esa prueba? ¿En dónde encontramos la evidencia que Dios estableció la procreación con ese fin? Bueno, saben, en cierta ocasión, Jesús estaba conversando con un grupo de saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Y miremos un poco de esa conversación. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 34 en adelante. Allí lo pueden ver en pantalla ustedes, mis amados, también lo pueden leer. Lucas, capítulo 20, verso 34 en adelante. Dice así: Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, ¿qué hacen? Se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan o ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Podemos sacar algunas conclusiones de estos textos, de este texto. Firmes, conclusiones fuertes. Miren, primera conclusión que podemos sacar de este texto, de estos textos. El matrimonio, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que se puedan presentar, a pesar de las luchas, de las pruebas, y a pesar de que el enemigo ha querido distorsionar, hay que seguir creyendo en el matrimonio, en el hogar, ya que es una institución bendecida por el Señor. El matrimonio es algo que Dios estableció para este siglo con un propósito especial. Miren, no habrá más matrimonios en el siglo venidero, porque el propósito del matrimonio se habrá cumplido. En el mundo venidero, los redimidos serán igual a los ángeles. Así como los ángeles a los redimidos se les llamará hijos de Dios. Miren, la hermana Huay, quien siempre ha estado, siempre estuvo en armonía con la Biblia, confirma este testimonio, lo que está diciendo Lucas, lo que acabamos de leer. Miren lo que dice la matutina Maranata, el Señor viene, página 367. Leámoslo, miren lo que dice Maranata, el Señor viene, página 367. Hay quienes hoy día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Pero los que creen en las escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malentendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Miren algunas características, mis amados, de los 24 ancianos de este grupo selecto. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Ahí en pantalla lo pueden leer. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Algunos estudiosos por allí han supuesto que los 24 ancianos no pueden ser angélicos porque sus características son las de seres humanos. Eso dicen algunos. Porque son seres creados, como lo menciona Apocalipsis capítulo 4, se sientan en tronos, lo cual significa que son gobernantes en alguna parte del universo.
Supuestamente los ángeles no tienen tronos, dicen algunos. Tienen coronas en sus cabezas. Es otra indicación que son reyes o gobernantes de alguna esfera. Se dice que la palabra corona aquí es estéfanos, y la palabra estéfanos se refiere siempre a la corona de un vencedor, y los ángeles nunca han vencido el pecado. Los ángeles que no cayeron porque ellos no pecaron, no tienen necesidad de vencer el pecado. Están vestidos con mantos blancos de luz y según se dice, solo los redimidos están vestidos de blanco. Mis amados, miren, nosotros no podemos alcanzar conclusiones apresuradas. Conclusiones apresuradas. Yo pregunto, ¿será posible que estas características se aplican igualmente a los ángeles? Ya lo hemos visto. La hermana White emplea 3 expresiones paralelas para describir al grupo de los 24 ancianos. 3 expresiones paralelas, sinónimas, lo mismo, para describir el grupo de los 24 ancianos. Vamos a leer una cita. Deseado de todas las gentes, para mirar esas expresiones paralelas. Deseado de todas las gentes, página 773. Miren lo que dice. Página 773. Los comandantes de las huestes angélicas. Número 1, característica, los comandantes de las huestes angélicas. Los hijos de Dios. Los representantes de los mundos. 3 expresiones paralelas para describir el grupo de los 24 ancianos. Los comandantes de las huestes celestiales, los hijos de Dios, representantes de los mundos, que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 16 me dice que los ángeles son seres creados. Miren lo que dice. Y de ahí vamos a leer unas citas más del don profético. Colosenses 1:16. Allí lo pueden leer en pantalla. Dice así. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Miren esa palabra, creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos, ángeles, y las que hay en la tierra, seres humanos, visibles, nosotros, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Cuánto? Todo fue creado por medio de él y para él. Y la Manahuay soporta esto, soporta esto. Una cita cortita, 2 citas cortas, ahí las pueden ver. Review en Herald, la primera de ellas. Review en Herald, 5 de abril de 1905. Dice así. Antes que los hombres o los ángeles fueran creados, esa frase, fueran creados, ¿quiénes? Antes que los hombres o los ángeles fueran creados, el verbo estaba con Dios y Dios era él. Aquí vemos claramente, tanto los ángeles como los seres humanos fueron creados. Fueron creados. Patriarcas y Profetas, página 14. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Entonces, tanto los redimidos de la tierra, tanto como los ángeles, llevarán coronas, llevaremos coronas. Algunos eruditos por allí han subrayado que las coronas que tienen los ancianos son coronas de vencedores y no coronas de reyes. Ellos afirman que la palabra estéfanos se refiere siempre a la corona de un vencedor, y a diadema, y cuando hablan de diadema se refieren a la de un rey. Según estos eruditos, los ancianos por llevar estéfanos, la corona, no diadema, la corona, tienen que haber vencido el pecado y por lo tanto tienen que ser seres humanos.
Este argumento sería cierto tan solo si la palabra estéfanos se refiere siempre a la corona de un vencedor. Aunque es cierto que la palabra estéfanos generalmente se refiere a la corona de un vencedor, no siempre es así. No siempre es así. Miren, los romanos se burlaron de Jesús colocando sobre él ¿qué cosa? Y no era una corona de victoria, no era una corona de vencedor. Colocaron una estéfanos sobre la cabeza de Jesús, una corona. ¿Por qué hicieron esto? Hicieron esto porque profesaba ser rey y no porque había ganado la victoria. ¿Sí ven, mis amados, la diferencia? El libro de Apocalipsis también usa la palabra estéfanos no para referirse a una persona que fue coronada por vencer el pecado. El libro de Apocalipsis usa la palabra estéfanos corona para referirse a la corona de un rey. Miren, Apocalipsis 14:14. Vamos a leerlo. Ahí está, en pantalla. Apocalipsis 14:14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona, estéfanos, y no porque haya triunfado precisamente sobre el pecado, porque era rey, y en la mano una hoz aguda. Notemos algo, mis amados, miren, notemos algo. Este texto describe el momento en que se cierra la puerta de la gracia al terminar el juicio investigador. En ese momento Jesús recibe de su Padre el reino y comienza a reinar. Daniel, el capítulo 12, apunta hacia ese momento cuando se levanta Miguel. Y el levantarse de Miguel significa que comienza ¿a qué? Comienza a reinar. Miren lo que dice la sierva del Señor en Primeros Escritos, página 148. Y tres citas más allí, ustedes las pueden ver. En estas citas miren lo que ella dice. La primera de ellas, Primeros Escritos, página 148, dice así. Las nuevas de la caída del hombre se difundieron por el cielo. Toda arpa cayó. Los ángeles entristecidos se quitaron las coronas de la cabeza. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. La siguiente cita. Primeros Escritos, página 167. No había gozo en el cielo. Los ángeles se despojaron de sus coronas y las arrojaron con sus arpas y contemplaban a Jesús con profundísimo interés y en silencio. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús sufrió en el Getsemaní. Primeros Escritos, página 169. Al salir del cielo, los ángeles se despojaron tristemente de sus resplandecientes coronas. No podían ceñírselas mientras su caudillo estuviese sufriendo y hubiese de llevar una de espinas. ¿Cuándo ocurrió esto? Durante el juicio falso que le hicieron a Jesús. Pero miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Unas citas más. Primeros Escritos, página 191. Ahí ustedes lo pueden leer en pantalla. Primeros Escritos, página 191. Entonces toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso caudillo y se inclinó ante él con profundísima adoración, arrojando las brillantes coronas a sus pies. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Jesús llegó al cielo en su ascensión. Una cita más, Primeros Escritos, página 279, 280. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas, cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía.
Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿O cuándo ocurrirá más bien? ¿Cuándo ocurrirá? Cuando se cierre la puerta de la gracia. Siguiente cita, cortita. Primeros Escritos, página 286. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas, le escoltaban en su camino. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el inminente retorno de Cristo Jesús a esta tierra por segunda vez. Los redimidos de toda la tierra llevarán vestiduras blancas. Los ángeles llevan vestiduras blancas. Miren lo que dice Mateo capítulo 28. Allí lo podemos leer en pantalla. Mateo 28:3. Su rostro era como un relámpago y su manto blanco como la nieve. Este es el momento cuando el ángel llama a Jesús del sepulcro. Era blanco como la nieve. Los dos ángeles en la tumba de Jesús estaban vestidos de blanco. Miren, notemos lo que dice la inspiración allí, en esta maravillosa enciclopedia, Espíritu de Profecía, tomo 3, página 200. Miren lo que dice la sierva del Señor. Espíritu de Profecía, tomo 3, página 200. Mientras estaba parada, ¿quién? María. Mientras María estaba parada llorando, se agachó nuevamente para mirar dentro del sepulcro y aquí había dos ángeles vestidos con mantos blancos. Hechos, miren, Hechos en el capítulo 1. Vamos a leerlo, está ahí en pantalla también. Hechos, el capítulo 1 nos informa, nos dice que dos ángeles vestidos de blanco les hablaron a los discípulos mientras Jesús ascendía al cielo. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y en su estado de inocencia, Adán y Eva estaban vestidos como los ángeles. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 45. Patriarcas y Profetas, página 45. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. En conclusión, mis amados, en su estado de inocencia, Adán y Eva estaban vestidos de mantos blancos de luz, al igual que los ángeles. La hermana White identifica a los 24 ancianos. Y en las últimas 3 páginas del deseado de todas las gentes, ustedes lo pueden leer, y ahí lo vamos a leer, ahí va a aparecer en pantalla. En las últimas 3 páginas del deseado de todas las gentes, la hermana White describe la expectativa de los seres celestiales cuando esperaban el regreso de Jesús. Cuando esperaban el regreso de Jesús. Y vamos a identificar allí a los seres que estaban presentes cuando Jesús llegó. Y allí los identifica, los 24 ancianos. Miren, deseado de toda la gente es páginas 772 y 773. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos liberados en ocasión de su resurrección le seguía. Miren, cuando Jesús llegó al cielo con los cautivos, ya los ancianos estaban allí. Miren lo que dice, la hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaban al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden, ¿quién es este Rey de Gloria?
Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. ¿Quién es? Jehová, el fuerte, valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él llega victorioso al cielo, con heridas y todo, pero llega victorioso del campo de batalla y al cielo. Y dicen, alzado puertas vuestras cabezas. Cuando Él llega victorioso del campo de batalla, lo están esperando ese séquito celestial. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y miren lo que sigue diciendo la cita. Vuelve a oírse otra vez. ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles nunca se cansan de oír, de ensalzar su nombre. Y los ángeles, ojo, los ángeles de la escolta, seres superiores, seres fuertes, y los ángeles de la escolta responden, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono de Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los cuatro seres vivientes. Allí están los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos, que son lo mismo, los 24 ancianos. Ahí no está diciendo, están los comandantes de las huestes angélicas y están los hijos de Dios y están los representantes del mundo. Mire, gramaticalmente está diciendo los comandantes de las huestes celestiales, los hijos de Dios, los representantes de los mundos. Está diciendo que los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios y los representantes del mundo son lo mismo, que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Escuchen lo que sigue diciendo. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Como cordero herido, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos, el cordero inmolado. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre, el Padre está sentado en el trono. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos, sigue diciendo la sierva del Señor, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en pacto, en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, Judith, César,
Abigail, Brian, Carlos, Catalina, Consuelo, Diana, Dora, Georgina, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Sigue diciendo la cita. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Mis amados, no nos cansemos de luchar. No nos cansemos de batallar. Vuestra redención está cerca. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos. Aquí la hermana Elena G. White distingue a los dos grupos. Los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden. Ahora sí, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y termina la cita de esta manera. Con gozo inefable, los principados y las potestades, y la pueden leer en pantalla, con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza, y la sabiduría y la fortaleza, y la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Como ya lo hemos visto, Jesús ascendió al cielo. Como ya lo hemos visto, Jesús ascendió al cielo. Lo estaba esperando el gran concilio celestial, con aclamaciones y júbilo para darle la bienvenida. Pero en esa majestuosa ocasión faltó un notable personaje, Satanás. Pregunto, ¿por qué no asistió Satanás como representante de este mundo a la fiesta de bienvenida? En primer lugar, hubiera sido una tortura para él. Hubiera sido una tortura para él. Pero aún más importante es que en la cruz, Satanás definitivamente fue lanzado y desterrado como el gobernante de este mundo. Y por lo tanto, ya no lo representaba más. El planeta tenía un nuevo representante, Cristo Jesús. Y esa es la seguridad que tú y yo tenemos, mi apreciado hermano, mi querido amigo, querida familia. Ya Satanás no nos representa. Cristo Jesús es nuestro representante. Cristo Jesús es nuestro Adán. Que Dios nos ayude, queridos, para que podamos mantenernos firmes, fieles, leales a Él. Y cada día luchar, cada día batallar,
para un día no muy lejano recibir la estéfanos, la corona de vida eterna que Cristo nos dará por triunfar sobre el pecado y salir victoriosos de la gran tribulación. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus bondades. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias porque la puerta de la gracia todavía está abierta. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de renovar nuestro pacto contigo. Hoy es el día de consagrar nuestra vida a ti. Hoy es el día de rendir nuestra voluntad a ti. Hoy es el día, Señor, de ser la imagen de Dios. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mañana ya entramos de lleno con los 7 sellos del Apocalipsis. Cosas maravillosas se vendrán por la palabra del Señor. Dios me les bendiga, mis amados. Familia, que hoy sea un día de adoración en espíritu y en verdad, y que podamos estar en la presencia del Señor. Abracitos para todos, miles y miles de bendiciones.